Ah, bien, gracias, profe. Ponemos teoremas de combinaciones lineales. A ver, esperen que acepte. Teorema de combinaciones lineales convexas de soluciones factibles. Ese es el título. Y vamos a enunciar el primer teorema, teorema 1. El teorema 1 dice, toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución factible de dicho programa. A ver, espérenme un momentito. Bueno, está bien el teorema 1, lo vuelvo a repetir por si alguien se queda. Toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución factible de dicho programa. ¿Sí? Vamos al teorema 2. Dice, si existe más de una solución factible que le den el mismo valor a la función objetivo,
cualquier combinación lineal convexa de las mismas dará al funcional igual valor. Vamos al teorema 3. Si un programa o si una programación lineal posee óptimo, existirá siempre, por lo menos, una solución factible básica que también sea óptima. A ver, recién veo los mensajes. El alumno que tiene como el teléfono que dice Gonchi. ¿Ya está? ¿Ya entró? Terminación de teléfono 2071. ¿Ya entró? ¿No? Ahí está preguntando por privado. Bueno, esos serían los 3 teoremas. La demostración de los ¿Podrías teoremas. repetir el teorema 3? Sí. Si una programación lineal posee óptimo, existirá siempre, por lo menos, una solución factible básica que también sea óptima. Bueno, ahora ponemos como título método simple. Método simple. El método simple, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos lo que es el método gráfico, decíamos que podíamos armar métodos o modelos matemáticos del método y a utilizar el método gráfico cuando teníamos 2 variables, ¿sí? Si tenemos más variables, no podemos utilizar el método gráfico, ¿sí? Necesitamos utilizar otro método. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? El método simple. Yo les voy a compartir un video. A ver, esperen. A ver, alguien que le pase el link a su compañero en el grupo,
por favor. Yo les voy a compartir el video. Ahí está. Bueno, ahora ya ingresó tu compañero. Hago la aclaración. Déjenlo, yo voy a ver si lo pongo arriba, a los 3 links que van a tener. Los links del día martes, del día jueves y del día viernes. Ya está, profe, una chica lo puso ya, a los 3 links juntos. Sí. Ah, bien. Bueno, eso se tienen que fijar. Fijan qué día es e ingresan con ese link, ¿sí? Así no tienen problema. Gracias al compañero que envió el link. ¿Ya entró González? Sí, profe, ahí puede ingresar. Bien. Tengan en cuenta eso. En el grupo están los links de cada día. Mire ese link e ingrese. ¿Sí? Bueno, ahora les comparto el video y ustedes me dicen si lo ven, lo escuchan. ¿Están viendo? Está por empezar. El método Simplex es un algoritmo desarrollado por George Lansing en 1947. Un algoritmo es un procedimiento iterativo de solución. En este caso, comienza con un paso inicial y hace una prueba de optimidad. Si la solución es óptima, detiene el proceso. Si la solución no es óptima, realiza un proceso de iteración y vuelve a probar la optimidad. Este proceso de iterar y probar la optimidad se reitera tantas veces hasta encontrar la solución óptima. Retomando el método gráfico, lo que hace el método Simplex es resolver en forma simultánea las ecuaciones que forman un vértice. Se prueba si ese vértice es óptimo y si no lo es, se pasa a otro vértice adyacente que será mejor que el anterior en términos de utilidades o costos. Y se repite el proceso hasta encontrar el vértice óptimo. Como hicimos con el método gráfico, aquí también utilizaremos para ejemplificar el ejercicio modelo. Recordemos que debíamos determinar el número de autos y robots a fabricar, de manera de maximizar la contribución a las utilidades sujeto a las 3 restricciones de disponibilidad de insumos: plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra. El primer paso del método consiste en encontrar una solución posible básica de partida o inicial. Para ello, se incorporan variables de holgura, sumándolas o restándolas según el sentido de la desigualdad. En nuestro problema modelo teníamos 3 restricciones de menor o igual, por lo que deberemos incorporar 3 variables de holgura sumadas a cada una de las restricciones: x3, x4 y x5. Estas variables se incorporan en la función objetivo con un coeficiente 0, dado que no aportan ninguna contribución. Para nuestro problema, estas variables de holgura representarán x3. Ahí nosotros las variables de holgura las hemos representado como 0S, ¿sí? Acá la ponen 3, 4 y 5. Según el libro, el video que vean, las representan de otra forma. Pero nosotros las marcábamos con una S a la variable de holgura. Bueno, seguimos. El número de plaquetas electrónicas que no se utilizan, x4, el número de planchas de plástico que no se utilizan, y x5, las horas de mano de obra que no se utilizan. Una vez incorporadas las variables de holgura, debemos analizar la matriz de coeficientes de las restricciones. Recordemos que debemos encontrar una solución posible básica.
Ello implicará que debemos anular 2 variables y dejar positivas las 3 restantes. Para determinar las variables que serán básicas, es decir, las que asumirán un valor positivo en la primera solución, se buscan los vectores guiésimos unitarios de la matriz identidad, de manera de encontrar una solución trivial. Entonces, en este caso, anularemos x1 y x2 y dejaremos como básicas x3, x4 y x5. Ahí hago otra aclaración. Ahí cuando hacemos Una vez determinadas las anulación, variables que tenemos serán que recordar básicas y no matemática básicas. 3, ¿sí? Donde veíamos método de Gauss-Jordan. Ahí tenemos que acordarnos de eso para poder resolver esto. ¿Sí? Tenemos en cuenta, para ir anulando filas y columnas. En la solución de partida o inicial, el siguiente paso es completar la tabla simplex. A continuación, presentamos la tabla simplex para el ejercicio de los juguetes. En la base han quedado ubicadas x3, x4 y x5 con un coeficiente en la función objetivo igual a 0. Los elementos del vector p sub 0 reciben el nombre de lambda i en el teorema que fundamenta el método. Y el resto de los elementos del cuadro son los elementos a sub ij en el primer cuadro y en los cuadros siguientes serán los elementos lambda ij. Para determinar la optimidad de esta solución se calcula la fila zj. Z sub 0 será el producto interno entre los elementos c sub i y los elementos del vector p sub 0. Y zj será el producto interno entre c sub i y los elementos lambda y j de cada una de las columnas del cuadro. En este caso, al ser c sub i todos iguales a 0, los elementos zj en este primer cuadro también serán iguales a 0. Por último, debemos determinar la fila cj menos zj. En este caso, los valores serán 60, 80, 0, 0 y 0. El segundo paso consiste en analizar la optimidad de la solución. Para ello se examina la fila cj menos zj empleando el siguiente criterio. Si z es una función que se busca maximizar, la solución será óptima si para todo j, cj menos zj son menores o iguales que 0. Si z es una función que se busca minimizar, la solución será óptima si para todo j los elementos cj menos zj son mayores o iguales a 0. Analizando la tabla simplex de nuestro ejemplo, observamos que en la fila cj menos zj contamos con elementos positivos. Por lo tanto, la solución no es óptima. Si la solución no es óptima, se debe buscar una nueva solución posible básica. Es decir, alguna de las variables que es básica en esta solución deberá hacerse no básica y una de las variables que es no básica deberá tomar su lugar en la base. Para seleccionar la variable que debe hacerse básica, se aplica el primer criterio de selección. Si z es de maximización, se elige la variable j con mayor diferencia cj menos zj positiva. Si z es de minimización, debemos elegir la variable j con menor diferencia cj menos zj de las negativas. Como c2 menos z2 es la mayor de las diferencias positivas, es decir, 80, x2 será la variable que deberá hacerse básica en la próxima solución. Para seleccionar la variable que debe hacerse no básica, se calculan los coeficientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos y se aplica el segundo criterio de selección. El menor de los cocientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos, tanto en caso de mínimo como en caso de máximo, determina la variable que debe dejar de ser básica. Para nuestro problema entonces,
deberemos calcular los cocientes 300 sobre 6, 400 sobre 10 y 320 sobre 4. El menor de estos cocientes determina la variable que debe hacerse no básica, en este caso x4, cuyo cociente es 40. Identificadas las variables que deben hacerse básicas y no básicas en la próxima solución, el siguiente paso es actualizar la tabla simplex. Este paso consiste en formar una nueva base, incorporando el vector de la nueva variable básica y eliminando el vector de la nueva variable no básica, empleando operaciones elementales en filas. La nueva base estará formada por x3 con un coeficiente de 0 en la función objetivo, x2 en el lugar de x4 con un coeficiente de 80 y x5 con un coeficiente de 0. La primera etapa del proceso de recálculo de la tabla consiste en dividir los elementos del vector que sale de la base por el elemento intersección entre el vector que entra y el vector que sale. En este caso tendríamos 400 sobre 10 igual a 40, 5 sobre 10, que es un medio, 10 sobre 10, que es 1, 0 sobre 10, 0, 1 sobre 10, un décimo y 0 sobre 10, 0. El segundo paso consiste en trabajar con las filas restantes de manera que se obtengan ceros en la columna de la variable que se hace básica. Para esto se multiplican los elementos de la fila obtenida en el paso anterior, que están en rojo, por el elemento intersección entre la columna de la variable que se hace básica y la fila que se quiere recalcular, cambiado de signo, y se le suman los elementos de la fila que se reemplaza. Para encontrar los elementos que corresponden a la fila de x3, deberemos tomar los elementos de la fila recalculada, que están en rojo, multiplicarlos por menos 6 y sumarlos a los elementos de la fila que se reemplaza. En este caso, nos quedarán 60, 3, 0, 1, menos 3 quintos y 0. El mismo procedimiento aplicamos con x5 multiplicando la fila recalculada por menos 4 y sumándola a la fila que se reemplaza y obtenemos los valores 160, 6, 0, 0, menos 2 quintos y 1. Así hemos obtenido para la variable x2 el vector unitario con la forma que tenía el vector de x4 en la solución anterior. El siguiente paso es analizar la optimidad de esta solución, calculando las filas zj y cj menos zj. El valor C1 menos Z1 igual a 20 indica que ingresando a la base el vector que corresponde a la variable x1 podremos mejorar la solución. Para determinar la variable que debe dejarle lugar, calculamos los cocientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos. En este caso serán 60 sobre 3, 40 por 2 y 160 sobre 6. Aplicando una nueva iteración, ingresando x1 y eliminando x3 de la base, se obtuvo la siguiente tabla simplex. Analizando la fila cj menos zj, podemos advertir que todas sus diferencias son menores o iguales a 0. Esto indica que hemos llegado a la solución óptima. El vector x, tal que x1 es igual a 20, x2 igual a 30, x3 y x4 son 0 y x5 igual a 40, es la solución óptima del problema lineal que le da a z el valor máximo de 3.600 pesos.
Es decir, que para tener una contribución máxima de 3.600 pesos, deberemos fabricar 20 autos, 30 robots, utilizar todas las planchas de plástico y las plaquetas electrónicas y nos quedarán disponibles 40 horas de mano de obra. Bueno, ¿vieron en qué consiste el método simple? Es un poco más complicado, ¿sí? Pero es hasta que le van a agarrar la mano cuando vean los ejercicios, empiecen a hacer. Sí es largo, ¿sí? O sea que si yo doy un método simple para que lo resuelvan en clase, el que duda cómo resolverlo le va a costar, ¿sí? Entonces tienen que practicar resolver, porque acuérdense, donde yo tengo que ir anulando filas, columnas para ir encontrando las soluciones. Entonces, eso lo han visto en matemática 3, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan de ahí? Del método. Todas esas cositas nos va a ayudar a nosotros a resolver, ¿sí? A hacerlo mucho más fácil. Bueno, ¿lo han visto el método de Gauss-Jordan en matemática 3? Sí, profe. Sí, profe. Método de Gauss, bueno, ahí son herramientas que sirven ahora también para el método simple, ¿sí? Bueno, entonces, ese video lo voy a compartir en el aula virtual junto con el otro que se los di la clase pasada y que no se los compartí. Ahora estoy recordando. Bueno, vamos a poner método simple como título. Ahí con la profe van a trabajar en fases, ¿sí? Pero relativamente lo mismo que hemos visto en el video. Bueno, decimos, vamos a poner para que lo tengamos. El método simple está desarrollado por Georg Danzig en 1947. Y permite encontrar la solución óptima de cualquier programa lineal. Cualquiera sea el número de variables y ecuaciones que lo forman. E identificar aquellos problemas que no tienen solución. O cuya solución óptima es no acotada. Punto. El algoritmo
parte de una solución básica inicial. Entre paréntesis, solución factible en un vértice. Cerramos el paréntesis. Y a través de sucesivas interacciones, explora sistemáticamente los vértices Explora. explora sistemáticamente los vértices del poliedro de soluciones del programa lineal. Hasta identificar la solución óptima. Punto. El método Simplex las siguientes propiedades. De los puntos extremos ¿Esa ya es una propiedad, profe? no, estamos haciendo no, ¿qué? A ver, volvamos, dígame qué es lo que les dicté. Me distraje porque me agarró el estornudo. Este método tiene en cuenta las siguientes propiedades. De los puntos extremos o soluciones factibles. 2 puntos. Y ahora 2.1. Si existe exactamente una solución óptima, entonces debe ser una solución de punto extremo. Punto aparte dentro del 1.
¿sí? Otra situación que se puede dar. Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces al menos dos de ellas deben ser soluciones factibles en puntos extremos. Adyacentes. Entre paréntesis ponemos solo se consideran las soluciones factibles. Ahora ponemos otra propiedad, 2. Habíamos puesto 1 que estaba con 2 asteriscos. Y ahora 2. Existe solo un número finito de puntos extremos. Entre paréntesis, soluciones factibles básicas. Tercero, si una solución en un vértice es igual o mejor entre paréntesis, según el valor de la función objetivo, cerramos paréntesis, Profe, ¿puedes repetir? el tercero sí. Si una solución en un vértice es igual o mejor, entre paréntesis pone, según el valor de la función objetivo, cerramos el paréntesis, que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella, entonces es igual o mejor
que todas las demás soluciones en los vértices. Es decir, es óptima. Bueno. Ya en la práctica van a ver un caso, bueno, van a ver ejercicios, métodos simples, donde tenemos más de 2 variables, entonces sí o sí tenemos que utilizar este método y cómo lo vamos trabajando para resolverlo, ¿sí? Sí es un método un poco más largo, pero es hasta que le agarran la mecánica y lo van resolviendo, ¿sí? Ahora les voy a compartir, vamos a poner como título interpretación económica. Y les voy a compartir un video. A ver, esperen, que creo que recién por cerrar el otro, lo cerré a este también. Denme unos minutitos. Bueno, ahí lo voy a compartir, me dicen si lo ven. Vamos a ver la interpretación económica resolviéndolo por el método simplex, ¿sí? Me avisan si lo ven. ¿Lo están viendo? Tardes. Hoy vamos a trabajar la interpretación económica de los elementos de la tabla simplex. Para ello, nos vamos a apoyar en el problema del fabricante de juguetes, quien debía determinar el número de autos y robots a fabricar en el mes de manera de maximizar la contribución total a las utilidades, sujeto a 3 restricciones de disponibilidad de insumos: plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra. Así, las variables de holgura de este problema eran el número de plaquetas electrónicas que no se utilizan en el mes, el número de planchas de plástico que no se utilizan en el mes y las horas de mano de obra que no se utilizan en el mes. En este problema
6, 5 y 8 representan la cantidad de plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra necesarias para fabricar un auto. Y 6, 10 y 4 los insumos necesarios para fabricar un robot. Aplicando el método Simplex, se encontró la primera solución posible básica, que consiste en no producir ni autos ni robots y tener un sobrante de la totalidad de insumos. Con ello, la contribución total a las utilidades es de 0 pesos. Introduciendo a la base el vector asociado x2 y eliminando el vector asociado x4, se obtuvo la siguiente tabla Simplex. En esta solución, produciendo 40 robots y ningún auto, se obtiene una contribución total a la utilidad de 3.200 pesos. Con este esquema de producción se utilizan todas las planchas de plástico disponibles y se tiene un excedente de 60 plaquetas electrónicas y 160 horas de mano de obra. ¿Qué sucedería si, dada la solución actual, el empresario decidiera producir autos? Para producir un auto son necesarias 6 plaquetas electrónicas, 5 planchas de plástico y 8 horas de mano de obra. El esquema de producción actual de 40 robots implica que queda un sobrante de 60 plaquetas y 160 horas de mano de obra. No pasa lo mismo con las planchas de plástico. Quiere decir que, para poder producir un auto, se debería dejar de producir robots en alguna cantidad, de manera de liberar planchas de plástico que son las que se han usado en su totalidad. ¿Qué cantidad de robots deberá dejar de producir para liberar 5 planchas que hacen falta para producir un auto? Aplicando una regla de 3 simples podemos decir que si con 10 planchas fabrico un robot, con 5 planchas, ¿cuántos robots fabrico? Un medio. Quiere decir que para fabricar un auto se debe dejar de fabricar medio robot. Cuando se deja de producir medio robot, no solo se dejan de utilizar planchas plásticas, sino también los otros 2 insumos. ¿Cuántas plaquetas se dejan de utilizar por dejar de fabricar medio robot? Si un robot utiliza 6 plaquetas, por dejar de fabricar medio robot, se dejarán de utilizar 3 plaquetas. Respecto de las horas de mano de obra, si un robot utiliza 4 horas de mano de obra, por dejar de producir medio robot, se dejarán de utilizar 2 horas de mano de obra. Un auto necesita 6 plaquetas electrónicas, 5 planchas de plástico y 8 horas de mano de obra. Entonces, de las 6 plaquetas que se necesitan para fabricar un auto, 3 resultarán de las que no se utilicen por dejar de fabricar medio robot y las 3 restantes se tomarán de las que habían quedado disponibles. Respecto de las planchas de plástico, las 5 que utiliza un auto se obtendrán por dejar de fabricar medio robot. Y de las 8 horas de mano de obra que se necesitan para fabricar un auto, 2 se tomarán por dejar de fabricar medio robot y las 6 restantes se tomarán de las que no se utilizan. Las modificaciones que deben hacerse en el nivel de producción y recursos para fabricar un auto está reflejada en la columna del vector P1 del cuadro Simplex. El elemento lambda 11 indica que para fabricar un auto deberán disminuir en 3 el número de plaquetas que no se utilizan. El elemento lambda 21 indica que para fabricar un auto deberán dejar de fabricarse medio robot. Y el elemento lambda 31 indica que para fabricar un auto deberán disminuir en 6 las horas de mano de obra que no se utilizan. En términos generales, lambda IJ indica la modificación que debe hacerse en el nivel de producción de la variable de la iésima fila de la base para producir una unidad de la variable jésima. Si lambda IJ es positivo, indica una disminución del nivel de la variable básica, y si lambda IJ es negativo, indica un aumento del nivel de la variable básica. Las modificaciones que se realicen en el esquema de producción
producirán modificaciones en la función objetivo. Cuando se calcula la fila ZJ, se determina el costo en términos de la función objetivo Z, en este caso la contribución total a la utilidad, por producir la variable jésima a nivel unitario. Esto es porque ZJ se calcula como la suma de los productos de C sub I, la contribución de las variables básicas al objetivo, por lambda y j, las modificaciones en el nivel de producción de la variable básica por producir una unidad de la variable jésima. Si ZJ es positivo, entonces indica en cuánto disminuiría Z por producir la variable J a nivel unitario. Y si ZJ es negativo, indica en cuánto aumentaría Z por producir la variable J a nivel unitario. Para el problema de los juguetes, Z1 indica que si se fabrica un auto, la contribución a las utilidades disminuiría en 40. Esto es, el costo de contribución total al objetivo por fabricar un auto es de 40 pesos. Esto es fácil si se tiene en cuenta que para fabricar un auto es necesario dejar de fabricar medio robot. Cada robot contribuye a la utilidad en 80 pesos. Si dejo de fabricar medio robot, dejaré de contribuir por 40 pesos. Y en este problema, Z4 indica que si se dejara de utilizar una plancha de plástico, la contribución a las utilidades disminuiría en 8 pesos. Los coeficientes CJ determinan la contribución unitaria al objetivo. Para este caso, cuánto gana el empresario por producir y vender un auto o un robot. Cuando se calcula la fila CJ menos ZJ, se determina el incremento neto en Z como consecuencia de producir el producto jésimo a nivel unitario. Si el incremento neto es positivo, aumentará el valor de Z. En caso de máximo, resultará conveniente producir una unidad del producto jésimo porque la contribución a la utilidad CJ es mayor que el costo de producirlo. En caso de mínimo, no resultará conveniente, ya que el aumento de Z implica una desmejora de la función de costo. Si el incremento neto es negativo, esto indica que disminuirá el valor de Z. En caso de máximo, no resultará conveniente producir una unidad del producto jésimo, porque la contribución a la utilidad es menor que el costo de producirlo. Es por eso que el primer criterio de selección del método simplex determina que, de los positivos, el mayor indicará la variable que ingresa a la base, y se detendrá el proceso cuando todos los coeficientes, todas las diferencias CJ menos ZJ sean menores o iguales a 0. Para nuestro problema, C1 menos Z1 indica que si se fabrica un auto, el incremento neto en la contribución total a las utilidades sería de 20 pesos. Y C4 menos Z4 igual a menos 8 indica que si se dejara de utilizar una plancha de plástico, la contribución total a las utilidades disminuiría en términos netos en 8 pesos. Si la contribución de un auto es positiva, es decir, si por fabricar un auto voy a incrementar la contribución a las utilidades en términos netos en 20 pesos, sería razonable producir más autos. ¿Cuántos autos se podrán fabricar? Llamamos θ al nivel que asumirá la variable jésima que se hará básica. Esta variable deberá asumir un valor que asegure que la nueva solución sea factible. Producir de la variable jésima genera cambios en el nivel de las variables que están en la base. El nuevo valor de las variables básicas, que llamaremos lambda i', será igual al valor actual, lambda i, menos la modificación que se debe realizar para producir una unidad de la variable jésima, es decir, lambda ij, por el número de unidades que se produzcan de la variable jésima, θ.
Para el problema de los juguetes, si se deciden fabricar autos, el nuevo valor de las plaquetas que no se utilicen, es decir, lambda 1', se determinará como lambda 1 menos lambda 1,1 por tita, es decir, 60 menos 3 por tita. Y el nuevo número de los robots a fabricar, lambda' 2, se determinará como lambda 2 menos lambda 2,1 por tita, es decir, 40 menos 1/2 por tita. Y el nuevo número de las horas de mano de obra no utilizadas, lambda' 3, será igual a lambda 3 menos lambda 3,1 por tita. Así, 160 menos 6 por tita. Para que la nueva solución sea factible, los nuevos valores de las variables deben ser no negativos. Si trabajamos con este sistema de inecuaciones y despejamos tita en cada una de las inecuaciones, tendremos que tita debe ser menor o igual a 20 y debe ser menor o igual a 80 y debe ser menor o igual a 26,67. Si tita es igual a 20, también satisface las restricciones de ser menor a 80 y menor que 26,67. Es por esto que tita es igual al mínimo de los cocientes lambda i sobre lambda ij para lambda ij positivos. De esta manera asegura que la próxima solución sea factible básica. Para corroborar esto, les sugiero que reemplacen el valor de tita para la nueva solución asignándole un valor distinto de 20, por ejemplo, 80 o 10, y que verifiquen los resultados obtenidos. Determinado tita, se puede calcular la nueva solución posible básica y el nuevo valor de z sin necesidad de recalcular la tabla simplex. Así, el nuevo valor de z, que llamaremos z', se puede determinar como el valor actual, z sub 0, más el número de unidades que se produzcan de la variable jésima, tita, por el incremento neto en z por producir una unidad de la variable jésima, es decir, cj menos zj. Y el nuevo valor de las variables se puede determinar como xj, o sea, la variable que se hace básica en la nueva solución, igual a tita. Las variables que estaban en la base, las x y variables que estaban en la base, sus valores se determinan como lambda i menos tita por lambda ij. Y las k'ésimas variables que no estaban en la base ni son la nueva variable que ingresa a la base, iguales a 0. Para el problema de los juguetes, partiendo de la solución en la que solo se fabrican robots, habiendo decidido fabricar autos y habiendo determinado que el número de autos a fabricar debe ser 20, es decir, tita igual a 20, el nuevo valor de la contribución a las utilidades, z0 más tita por c1 menos z1, será 3.600 pesos. Y la nueva solución se puede determinar como xj será igual a x1, la variable que se hace básica, igual a tita, igual a 20. De las variables que estaban en la base, las iésimas variables de la base, determinaremos sus valores como lambda i menos tita por lambda ij. Así, x3 será 60 menos 3 por 20, igual a 0. Es decir, x3 se anula para dejarle lugar a x1. x2 será igual a 20 y x5 será igual a 40. Y xk igual a x4, la variable que no era básica, seguirá siendo no básica. Para finalizar, y a modo de resumen, se exponen los distintos elementos de la tabla simplex con sus correspondientes definiciones. Buenas tardes.
Bueno, como ven, hice video, les busqué los videos de método simple y su interpretación económica, porque si lo hacemos con un ejemplo en esta pizarra, son cuadros, varios cuadros que tengo que ir borrando cada, y no se puede interpretar todo el ejercicio, ¿sí? No es difícil, una vez que le agarren la mano, sí, lo que sí les voy a subir los 2 videos para que ustedes en algún momento, o después que vean la clase con la profe, el tema, se pongan a ver los videos y traten de resolverlos ustedes. Así lo van saliendo el ejercicio, ¿sí? Lo mismo en el apunte que está ahí en los libros, tienen ejercicios de método simple y de su interpretación económica, ¿sí? De qué significa cada cosa. ¿Qué es lo que me interesa? Porque si damos un ejercicio, yo de método simple le voy a preguntar qué significa que hayan adquirido tanta cantidad o que el resultado sea tal, ¿sí? Entonces tienen que manejar lo que es la interpretación económica, ¿sí? Esos serían otros puntos de la unidad 2, ¿sí? Nos falta todavía más temas de la unidad 2, pero bueno, son las 16:43. Dejamos acá. Yo me voy a poner a subirle los videos para que ya los tengan en el aula virtual. ¿Alguna consulta o duda? ¿Ya terminaron la unidad 1 del práctico? No hablé con la profe. Sí, ya lo dio por terminado, profe. Perfecto. ¿Y comenzaron las 2 o no? No, No, tengo todavía no. entendido que la empezamos el viernes. Perfecto, bien. Bueno. Ahí tienen todavía para entretenerse con método simple. Creo que es una clase entera para empezar, ¿sí? Así que bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves, ya a las 3 de la tarde. Hoy se me complicó un poquito, por eso les pedí que empezáramos más tarde. Y el jueves a las 3 y continuamos con la unidad 2. A ver, Dafne y Bel, Lascano, levanta la mano. Yo quería consultar si ya tenía la fecha para el parcial. Teóricamente va a ser la última semana de septiembre o la primera semana de octubre. Un martes va a ser, porque en Chamical está la profe el día martes. ¿Está la profe Yamila? Sí, profe. Ah, bueno, cuando vayan los chicos, quédese un minutito, así hablamos. Bueno, Así que no tengo bien, ya vamos a ver cómo van con la práctica. Así que ahí ya voy a definir si es la última semana. Recuerden que la semana que viene, que es semana de finales, no vamos a tener clase, ¿sí? Porque nosotros estamos con los finales.